Sí, pues entendemos que Villafranca como ayuntamiento tiene que sumarse por ser un pueblo agrícola y entendemos que no debe haber color político en esta reivindicación, donde se están pidiendo unos precios justos para los productos agrícolas, que como sabemos están estancados algunos desde 15, 20 y 25 años, y por eso mostrar desde Villafranca, desde el ayuntamiento, el apoyo a la asociación agraria, a PAS, Asaja y a Asaja Extremadura, y el agradecimiento porque hayan elegido al pueblo de Villafranca para colocar este primer lazo. Sí, claro, en Villafranca sabemos que los ingresos procedentes de la renta agraria pueden andar sobre los 15 millones de euros. No es nada despreciable, ¿no? Entonces necesitamos que los precios sean justos, que los agricultores mantengan su renta y puedan contratar a trabajadores y siga la cadena económica. Bueno, parece al menos que los políticos están escuchando a los agricultores, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Parece que hay cierta preocupación, a pesar de que algunos se dedican a tirar balón fuera, sí que parece que se escucha. Y sobre todo que los agricultores no pierdan el ánimo de seguir reivindicando y de conseguir su meta.